Así que aquí tenemos una presentación muy interesante, porque vean ustedes la presentación en donde nos va a dar en el lado izquierdo lo que se refiere al concepto. Dentro de los conceptos importantes que tenemos que ver, ¿no? Son en dónde se aplica este tipo de seguros, a qué tipo de bienes, con qué sumas aseguradas, cuál es su vigencia, cuál es el mercado potencial, cuándo aplica y cuándo no aplica, si hay deducible, si hay coaseguro, un aproximado de los rangos de cuota y principales variables para fijar el precio. O sea, es muy importante que todas estas características nos va a dar de cada una de las coberturas del paquete. Entonces, el primero que tenemos nosotros aquí es rotura de maquinaria. Enseguida, aquí tenemos calderas. Después de calderas, sigue la parte de equipo electrónico. Después, equipo de contratistas. Obra civil en construcción, aquí la tenemos. Y finalmente, la póliza de montaje. O sea, es algo muy bien presentado y que nos va a ayudar a comprender cada una de las coberturas y el paquete completo, el paquete total, ¿no? Vamos a analizar la primera, rotura de maquinaria. La aplicación es para maquinaria industrial de todas las ramas de la producción. O sea, en todas las fábricas hay máquinas. Fábrica sea de alimentos, fábrica de metalmecánica, de químico farmacéutico, de pues de lo que son todas las dentro de que caen dentro de todos los sectores de las industrias y que nosotros estudiamos en la parte de economía. ¿A qué bienes se va a aplicar la rotura de maquinaria? A máquinas debidamente instaladas y funcionando. Si no están instaladas, pues quiere decir que no va a entrar aquí en rotura de maquinaria, sino va a entrar en montaje de maquinaria. Entonces aquí, en rotura de maquinaria, nada más van a entrar las que están debidamente instaladas y funcionando. Vean cómo esta visión a vuelo de pájaro, pues nos va a ayudar mucho para para hacer la explicación. Y a ustedes, yo creo que una enorme ayuda para la comprensión de lo que es la póliza paquete de los seguros de ingeniería. ¿Cuál va a ser la suma asegurada? Es muy interesante. La suma asegurada es valor de reposición, lo que cueste ese bien en el momento del siniestro en el mercado. Ese es el valor de reposición. Esa va a ser la suma asegurada. La vigencia va a ser por un año. ¿Cuál es el mercado potencial? Esto es muy interesante para nosotros, para los agentes. Hay maquinaria en fábricas, en armadoras. Por ejemplo, no se han visto en la Ford.
En la FORA hay mucho robot, pero son máquinas, ¿no? Y además máquinas electrónicas. Entonces, en las armadoras, en las ensambladoras, en las instalaciones en los edificios, o sea, los motores de reemplazo cuando se va la luz, o sea que son plantas adicionales de luz. O sea, esta parte es realmente muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos está dando, ¿no? En dónde se encuentran ese tipo de maquinaria y que puede sufrir un desperfecto. Después, no aplica con aquellas máquinas que son ya obsoletas, que son hechizas, es decir, no son genuinas de fábrica o que son prototipo. Prototipo quiere decir es la única que existe. Entonces, no se toma, no se aplica. ¿Por qué razón? Pues no le conviene desde el punto de vista de selección de riesgo. Equipo, todo equipo que esté sobre agua o bajo el agua. O sea, esto es pues casos específicos, hay que tenerlos presentes, ¿no? El deducible va entre el 1 y el 5% del valor de la maquinaria. O sea, generalmente es lo usual. Los deducibles están siempre entre el 1 y el 5%. Cuando ya son más riesgosos, generalmente se aumenta el tipo de deducible. El coaseguro es opcional, quiere decir que el actuario tiene diferentes porcentajes, ¿no?, de coaseguro y es opcional a que el asegurado lo acepte. Después tenemos el rango de la cuota de rotura de maquinaria. Está entre el 1 al millar y 25 al millar. Es 1 por cada 1,000 de suma asegurada y va creciendo hasta 25 pesos por 1,000 de suma asegurada. O sea, hay que comprender eso de el 1 al millar, 25 al millar, es un peso o son 25 pesos por cada millar de suma asegurada. Y después las variables para fijar el precio. Quiere decir que el actuario ha hecho este estudio y se ha dado cuenta que a mayor riesgo, mayor prima. ¿Y de dónde puede salir el mayor riesgo? El tipo de industria, el tipo de maquinaria, el tipo y la capacidad. Tipo de industria, pues puede ser químico-farmacéutica o alimentos o metalmecánica, pues entonces, rotura de maquinaria a lo mejor tiene más consecuencias graves en alguna industria de metal mecánica o por el tipo de maquinaria que puede ser o muy delicada o de mucho ajuste, de mucho cuidado, de mucho mantenimiento y también el tipo de maquinaria y la capacidad. O sea, como ven, me gustó y es la razón por la cual se los estoy presentando. Entonces aquí vemos en rotura de maquinaria, hemos visto su aplicación, a qué bienes se aplica, la suma asegurada que siempre es a valor de reposición, las pólizas son anuales, ¿no? El mercado particular, pues son fábricas, armadoras, ensambladoras, instalaciones en edificios. No aplica cuando es un equipo obsoleto, hechizo, de prototipo o de equipo que está en el agua, sea sobre el agua o bajo el agua.
Los deducibles van del 1 al 5% del valor de la máquina. Coaseguro, hay varios tipos de reaseguro, de coaseguro, y es opcional. Y después los rangos de la cuota van del 1 al millar al 25 al millar de suma asegurada. Y las variables que pueden subir o bajar el riesgo es el tipo de industria, el tipo de maquinaria y también su capacidad. ¿Se acuerdan que en rotura de maquinaria les puse el ejemplo de aquel motor gigantesco a diésel, ¿no? Es bastante largo. Pues vean nomás los tamaños, el ser gigantesco, pues ya es un problema delicado, no solamente en rotura de maquinaria, sino también en el montaje. O sea, ya hablando yo de ese motor, ya ustedes, ya viéndolo, ya tienen otra dimensión de que hay maquinaria pequeña a muy grande, pequeña que puede ser barato, cara, o grande, que siempre suponemos que con el tamaño va unido un mayor precio. Bien. La segunda póliza tenemos, perdón, la segunda cobertura es la de calderas. Es el paquete que además de rotura de maquinaria va a tener la caldera. Ya vimos nosotros allá arriba que podía haber explosión, que podía haber chipotes, ¿no? Que podía haber agrietamientos dentro de la caldera. ¿Y a dónde se aplica? A cualquier equipo que está sujeto a presión. Por eso antes se llamaba seguro de calderas y aparatos o equipos sujetos a presión. ¿Cuáles son esos bienes que están sujetos a presión? Son las calderas, los intercambiadores de calor, los recipientes a presión. O sea, tiene que haber generación de vapor, y ese vapor origina presión, y si no se tienen los cuidados específicos, puede explotar, puede tener chipotes o se puede agrietar. La suma asegurada siempre va a ser a valor de reposición, la vigencia de la póliza es anual. ¿Y dónde se encuentran estas calderas? Aquí nos dice el mercado potencial lo tenemos en hoteles. Hoteles, hay la caldera para, puede ser aires acondicionados o puede ser para calentar el agua de los diferentes cuartos o para calentar el agua de la alberca. Los hospitales, dígase lo mismo. Deportivos, por la alberca, por los baños, tienen que utilizar calderas para que el agua esté caliente. Edificios muy grandes y las industrias en general. O sea, vean cómo este cuadro nos va a ayudar mucho para que nosotros abramos la mente y le demos entrada a este tipo de cobertura. Y no aplica para calderas, aquí era la maquinaria, o el equipo obsoleto, o que sea hechizo, que sea un prototipo que es único, o que esté sobre o bajo el agua. Las primas, el deducible es el mismo de maquinaria y calderas, son del 1 al 5%, los dos son opcionales. Y aquí vean cómo a mayor peligro, la prima sube a 2.5 al millar a 14 al millar de suma asegurada. Aquí, ¿cuál es lo importante? El tipo de la caldera y la capacidad, el volumen de lo que puede generar de vapor. Esa es la capacidad de la caldera. Entonces ya hemos visto de ese paquete dos coberturas: la rotura de maquinaria
y las calderas. Bien, viene ahora el equipo electrónico. El equipo electrónico tenemos como aplicación en los equipos que se encuentran en los hospitales, en las oficinas, en la industria gráfica y en los centros de cómputo. En la industria gráfica, ¿por qué razón? Porque ya todo se programa. Hay softwares para las impresiones, los diferentes tipos de letra, los tamaños, las extensiones, las ubicaciones. Entonces, hay equipo electrónico dentro de hospitales, oficinas, industrias, centros de cómputo, ¿no? ¿Qué bienes van a estar protegidos? Pues los equipos electrónicos fijos, semifijos y portátiles. Entonces quiere decir que aquí pueden entrar las laptops que andamos llevando fuera de las oficinas, ¿no? Entonces pueden ser los que tenemos sobre el escritorio del lugar de trabajo o la laptop que, aunque sea movible, tenemos otra adicional que está fija en nuestras casas. La suma asegurada lo mismo, es a valor de reposición, la póliza es anual y el mercado potencial, pues ya lo teníamos acá arriba, pero aquí dice oficinas, hospitales, radiodifusoras, o sea, todo lo que son las estaciones de radio. Quiero hacer un símil, mas no necesariamente es igual. Son oficinas como las que se mostraron en el metro de la Ciudad de México y donde tienen todos los tableros, todas las computadoras que se manejan por software, las televisoras, los comercios, las fábricas y modestamente los cibercafés. Entonces vean cómo explicando, ampliando un poco más, nos vamos dando cuenta de la importancia que tienen este tipo de seguros en el mercado. Ya en el video anterior lo presentamos con el informe de 50 años de la Zurich. Y todo eso de seguros de ingeniería, pues vean todo lo que abarca y esa es la razón por la cual tiene importancia este seguro en el mundo. No aplica para equipo montado en cualquier tipo de vehículo. Por ejemplo, hay la policía tiene equipo electrónico dentro del carro o puede haber equipo electrónico dentro de los aviones o equipo electrónico dentro de la parte marítima. O sea, así como vimos el metro, dentro del barco también hay un centro en donde está el equipo electrónico y todos los softwares que generalmente son, por ejemplo, en los barcos para el acercamiento, ¿no? El acercamiento al muelle, o los ferrocarriles, las salidas y las llegadas, el control de horarios, todo está hecho con equipo electrónico. Los deducibles son del 1 al 15%. Ven cómo aquí representa un mayor riesgo comparado con la rotura de maquinaria y las calderas, independientemente que también tiene que ver el costo, el valor de reposición de la maquinaria. Una maquinaria puede costar millones, ¿no? Y un 2% puede ser un monto importante. En cambio, acá hablando de equipo electrónico, y si estamos hablando de equipos semifijos y portátiles, pues damos a entender que puede ser la cuestión de las computadoras y los teléfonos celulares, ¿no? En Coaseguro
tenemos por robo el 25% y en fletes aéreos el 20%. El rango de cuotas va del 2.5 al millar de suma asegurada hasta 60 al millar. O sea, hay peligro, hay el robo de computadoras, de celulares, o sea, es riesgoso, ¿no? ¿Y cuáles son las variables que son para fijar precio? O sea, las que determinan mayor riesgo, mayor prima. Puede ser el tipo del equipo electrónico, el valor del equipo electrónico y la movilidad. Yo me acuerdo hace unos años, cuando todavía no estaba extendido el uso de los teléfonos celulares, pues los estudiantes llevaban sus laptops a la escuela y a la salida, sobre todo los que tenían o que vivían ahí por el Cerrito de los Remedios, pues les robaban sus laptops. O sea, la movilidad, los lugares por donde se encuentra. Entonces, ya tenemos aquí tres, ¿no? Tres coberturas: la rotura de maquinaria, las calderas y el equipo electrónico. Vamos a la cuarta, el equipo de contratistas. ¿Se acuerdan? El equipo de contratistas no son aquellas maquinarias monumentales como la que yo les presenté de la gigantesca máquina china que, ¿no? que va haciendo los tramos de carretera y que, ¿no? lo hace de una manera inmediata. Entonces, el equipo de contratistas, nos vamos a maquinaria pesada móvil. Son, por ejemplo, las revolvedoras, ¿no? Donde ¿cómo se llama? El cemento, la arena, las combinaciones, todo lo que son pesados, pueden ser carretillas, pueden ser plumas, pueden ser grúas, pueden ser esa que les decía que es una como manita de chango, es muy chiquita, pero es una palanquita que toma y cambia y por estar chiquita se mueve con facilidad. Pues todo ese tipo de maquinaria pesada que se usa en las construcciones. Avienes es todo tipo de máquinas para la construcción, fijas y móviles. La suma asegurada es a valor de reposición, la vigencia de la póliza es anual. ¿Y cuál es el mercado potencial de este tipo de seguro? Pues lo vamos a encontrar en arrendadoras de equipo. A lo mejor hay un constructor que pues no tiene grandes obras que le permiten adquirir su propio equipo para la construcción, entonces se ven obligados a rentarlas. Entonces se le pueden ofrecer este tipo de coberturas a arrendadoras de equipo, a constructoras, a minería y industria pesada. Arrendadoras de equipo, ya lo expliqué. Constructoras, pues que ya son firmas que tienen grandes construcciones. Ya vimos en edificios de construcción en el video, pues los enormes edificios que se han hecho en México. Ahí se mostraron 19 edificios y en muchos de los que se mostraron, de lado se veía la fotografía de todo lo que es la estructura que se tuvo que utilizar o que se estaba utilizando para hacer otras estructuras. Entonces, en esos edificios altos, no solamente es aquello pequeño que nosotros vemos
en los complejos habitacionales, en donde podemos ver carretillas, revolvedoras, motoconformadora, sino que aquí, por ejemplo, ya entran elevadores y entran plumas. ¿Por qué? Porque son de varios pisos. Entonces, va cambiando el equipo de contratistas, ¿no? No aplica para maquinaria agrícola y plataformas marinas. Plataformas marinas, por ejemplo, son las plataformas de Pemex que están en el mar y que están extrayendo petróleo o que están haciendo estudios para o relacionados con el petróleo. O sea, ¿por qué razón? Hay muchísimo riesgo. Hay muchísimo riesgo. En el mar hay tormentas. Por muy pesada que sea, pues la violencia de la naturaleza no tiene medida y pueden ocasionarse frecuentemente daños a el equipo de contratista. Los deducibles van de un mínimo del 2% y en robo está aquí en este caso particular y bajo este material copado a 40 días de salario mínimo general mensual de el Distrito Federal. El coaseguro es opcional, el rango de cuotas de 0.5% a 6% y las variables para mayor o menor prima es el lugar de trabajo y el tipo de maquinaria. O sea, muy interesante de ver. Bien, entonces ya llevamos la explicación de esta póliza paquete de la cobertura de rotura de maquinarias, de calderas, de equipo electrónico, de equipos de contratistas y vamos a entrar a la obra civil en construcción. Aquí también es aplicable el video donde están esas 19 construcciones monumentales que se veían en el video para que pudiéramos apreciar la importancia que tiene este seguro. ¿Dónde se aplica? Para construcción de edificios, construcción de carreteras, construcción de puertos, construcción de aeropuertos, construcción de presas, construcción de canales, construcción de oleoductos durante la construcción. ¿Se acuerdan? En lo que vimos en el video 2, estaba antes de empezar la construcción y empezando la construcción, cómo empiezan poquito a poquito, porque si hay un daño determinado, pues la suma asegurada va a ser el valor de reposición hasta el punto donde iban de haber una pérdida total, ¿no? Entonces, edificios, creo que todos hemos visto la construcción de edificios, de carreteras, no creo que conozcamos o hayamos visto construcción de algún puerto. De los aeropuertos, pues viene al caso el NAIC, ¿no? La construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se canceló. Tenía forzosamente un paquete de esta naturaleza donde estaba incluido la obra civil en construcción. Ahora la construcción del aeropuerto se fue para Santa Lucía. Perfecto, ¿no? Presas, todos conocemos las presas, pero no lo hemos visto, no hemos estado cerca de él. Por ejemplo, una de las presas monumentales de la República Mexicana es la presa del Infiernillo, o sea, tapó poblados, ¿no? Canales, o sea, cosas que se tienen que realizar por la misma naturaleza generalmente, que se amplían, se arreglan, se modifican, oleoductos,
para la cuestión de donde roban los huachicoleros, ¿no? Toda esa subestructura que se tuvo que crear y hacer en su momento cuando estaban en construcción. ¿Qué bienes son los que se pueden asegurar? Pues la obra misma, la maquinaria, los materiales, las bodegas, todo el equipo de construcción o montaje, la responsabilidad civil por daños a terceros, la remoción de escombros y los gastos extraordinarios. Entonces, había que regresar a esas pólizas que de manera individual yo les mostré cuando vimos la obra civil. No me acuerdo si era de Mafre o era de AXA, ¿no? El valor de reposición es la suma asegurada, ¿no? En el momento del siniestro. Y aquí hay un cambio. La vigencia no es anual, sino la vigencia es la duración del proyecto de construcción. ¿Se acuerdan que antes de la construcción ya hay un proyecto? Desde que se empiezan a llevar las cosas, desde que se empiezan a llevar todo lo que dice aquí, la maquinaria, los materiales, lo que se puede meter, que son las carretillas, las herramientas, los martillos, los cables que se meten donde, en las bodegas, todo aquel equipo de construcción o montaje que se va a utilizar. O sea, es muy útil esta presentación de este paquete, ¿no? ¿Cuál es el mercado potencial? Pues constructoras, contratistas, subcontratistas, inmobiliarias, financieras. Las financieras prestan el dinero porque hay muchos contratistas que no tienen los recursos para hacer. Se recuerdan que dentro de la presentación que hicimos en el video anterior, hay una parte donde puede haber retrasos, dilaciones en el inicio del proyecto y que pueden ocasionar pérdidas financieras. Hay bancos que les interesa que si prestan el dinero esté garantizado que va a haber el pago del mismo. Entonces, por eso aquí citan que también podemos ofrecer este producto a las financieras. No aplica cuando son trabajos parciales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo el proyecto de construcción. Y trabajos parciales son parches, es hacer una determinada cosa fuera del proyecto completamente, ¿no? El mínimo del deducible son $2,500, ¿no? El coaseguro es opcional. Las cuotas van del 1 al millar al 5 al millar y las variables que pueden aumentar o disminuir la prima es el tipo de obra civil, el lugar de la obra civil y tiempo, ¿no? El tiempo en las construcciones puede afectar mucho y hacer que se dilate la obra por lluvia, por ciclón, por huelgas. O sea, eso es cuando estudiamos administración actuarial del riesgo, vemos qué agravantes pueden afectar a un proyecto y en particular un proyecto de construcción. Entonces, hay que acomodar el estudio de las diferentes materias que se nos dan en la carrera para que nosotros vayamos tomando, como yo les decía aquí, administración actuarial del riesgo, nos va señalando aquellas cosas que un determinado proyecto puede ser retrasado y que puede ser por la lluvia, por huelgas, por un terremoto. O sea, hay que estar pues en ese entorno.
Entonces ya estamos por terminar, ya vimos rotura de maquinaria, ya vimos calderas, ya vimos equipo electrónico, ya vimos equipo de contratistas, ya vimos obra civil en construcción y vamos al montaje de maquinaria. Entonces, en el montaje también puede ser muy interesante porque hay montajes de equipo electrónico, ¿no? Ya cuando se hizo el metro, se tuvo que hacer ese montaje del equipo electrónico que controla salidas, llegadas, paradas en las diferentes estaciones del metro y en las diferentes líneas que tiene el metro. Entonces vamos a ver aquí en montaje cuál es la aplicación, montaje de plantas completas, máquinas individuales o estructuras de metal. Estructura de metal en una construcción puede ser todas esas grandes vigas de acero, el huacal que nosotros vemos, cómo va creciendo con el paso del tiempo. Esas son estructuras. Máquinas individuales puede ser el montaje de una central telefónica. Antes eran importantes. Ahora ha venido a menos, pero sigue existiendo. Y pues el montaje de plantas completas. Por ejemplo, cuando se instalaron los robots de armadoras como la Ford, como la Chrysler, pues tuvo que haber un seguro del montaje de toda esa línea de producción. ¿Qué bienes van a estar cubiertos? Pues lo mismo que en obra civil. ¿Se acuerdan que hay todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje? Entonces es lo mismo para maquinaria, materiales, bodegas, equipo de construcción, responsabilidad civil, remoción de escombros y gastos extraordinarios. La suma asegurada de los daños va a estar fijada a valor de reposición y los pagos van a ser a valor de reposición. ¿A quiénes se les puede ofrecer este tipo de seguro? Pues a los que hacen maquinarias, ¿no? O sea, los fabricantes, los que hacen eso, importadoras de maquinaria, cuántas fábricas o si no firmas que hacen maquinaria tienen una oficina en México e importan esa maquinaria, ¿no? Y hay una cotación especial cuando ellos mismos hagan la instalación. O sea, te voy a dar el seguro de importación, pero si tú eres el que la vas a instalar. O sea, es una condición. Y contratistas en general, no aplica para plantas sobre o bajo el agua. El deducible es el mínimo de $750. El coaseguro es opcional. Las primas son todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje. Vean que está entre el 1 al millar al 5 al millar. Y aquí las variables son las mismas. Es el tipo de maquinaria, el lugar, el tiempo. Imagínense de ese motor gigantesco de cual vimos el valor, cuántos serán de millones de dólares. ¿Cuánto será la prima? Aquí la tenemos, ¿no? La prima anda en el rango del 1 al millar al 5 al millar. O sea, vean que hay primas de veras muy importantes en lo que se refiere a su volumen. Son cientos de miles de pesos. Bien, entonces aquí tenemos un paquete. Entonces, se compra todo el paquete. Se compra el paquete completo. Esa es la idea. Y se van sumando las respectivas primas de cada cobertura a llegar a la parte final en donde hay una
prima total, que es la suma de la cobertura de rotura de maquinaria, de calderas, de equipo electrónica, de equipo de contratistas, de obra civil en construcción y de el montaje de maquinaria. Bien. Otra cosa, ¿no? Principales riesgos cubiertos. Aquí tenemos, ¿no?, que con este cuadrito amarillo puede ser una cobertura adicional. Y las palomitas son las coberturas básicas, ¿no? Aquí en el daño directo puede ser incendio, rayo, explosión, explosión física, cortocircuito, otras causas eléctricas, robo y asalto, actos maliciosos, impericia, negligencia, error humano, material, ¿no? o mano de obra defectuosa, pruebas, error de diseños, propiedad adyacente, responsabilidad civil extracontractual, terremoto, inundación, tempestad, helada, y en pérdidas consecuenciales, ¿no?, pérdida de beneficios anticipados o deterioro de bienes refrigerados o pérdidas consecuenciales por rotura de maquinaria. Entonces empezamos con rotura de maquinaria, pues las básicas que tenemos aquí, que son robo y asalto, actos maliciosos, impericia, negligencia, error humano, material o mano de obra defectuosa y error de diseño. Esas son las básicas. Adicionales, se puede explosión física, propiedad adyacente, RS extracontractual, y acá tenemos que se puede contratar deterioro de bienes refrigerados. Voy a explicar esto. Tenemos un refrigerador, pero de esos refrigeradores monumentales, digamos la central de abasto. Apliquémoslo a la manzana. La manzana es una fruta muy delicada. El refrigerador tiene que tener diferentes, vamos a llamarlo en mi lenguaje, termómetros que van a estar midiendo el grado de la temperatura que debe de tener siempre fijo para que las manzanas no se echen a perder, no se pinten de negrito, porque entonces ya no va a servir en el mercado, o sea, se va a perder valor. Esos termómetros tienen que estar de piso a techo y a determinadas distancias se pone una cerca del piso, quizá a la mitad, quizá a la tercera, cuarta parte y un poco más arriba. Entonces, siempre deben estar, y si es todo un cuarto completo, como son los grandes refrigeradores, está lleno de fruta. En este caso estará lleno de manzanas. Entonces, un refrigerador es, y hay una rotura de alguna pieza. Y entonces va a bajarse la temperatura, se va a desnivelar y va a haber un daño muy importante. Entonces, por eso de aquí, deterioro de bienes refrigerados no está cubierto, pero puede cubrirse como una cobertura adicional. Y también pérdidas consecuenciales por rotura de maquinaria. Es decir, si se da el caso que yo les digo de un refrigerador gigantesco de manzana, hubo una rotura, pues hay que arreglarla, ¿no? Y pues hay que pagar la pérdida del deterioro de los bienes refrigerados. Esa es una parte.
pero la otra, como está descompuesto, pues ya no van a seguir rentando ese o van a estar ocupando y por lo tanto van a tener gastos para que esa refrigerador que tuvo una falla tenga que componerse y puede ser un mes o puede ser mes y medio, 2 meses, 3 meses. Se llegan a vender seguros de rotura de maquinaria cuando son importados que a veces pueden dilatar varios meses. Entonces, hay que calcular, como vimos en pérdida de utilidades por incendio. Hay que ver cómo está la contabilidad, qué ganaban, qué perdían, qué costos tenían. O sea, es muy importante, pues, esto de los riesgos cubiertos y su alcance. Las calderas que cubre, lo más importante, explosión física. Sencillito. Era la que se conocía y que fue la que se originó como explosión y efectos de aparatos sujetos a presión. Después viene el equipo electrónico. El equipo electrónico como coberturas básicas tiene incendio, rayo, explosión química, ¿no? Explosión física, cortocircuitos, otras causas eléctricas. Tiene cubierto ácidos, actos maliciosos, ¿no? Y no cubre robo y asalto, pero puede cubrirse mediante convenio expreso. El equipo electrónico está cubierto contra impericia, negligencia, error humano, material o mano de obra defectuosa, error de diseño y como adicionales puede cubrirse terremoto, inundación, tempestad, helada. Y no hay coberturas adicionales de pérdidas consecuenciales que se pudieran conseguir. En el equipo de contratistas, ¿no? Tenemos como básicas incendio, explosión física, excluida la explosión del propio equipo. Acá viene la nota 1, ¿no? La nota 2 están excluidos los gastos hechos para rectificar la falla original. Y después hay 2 puntitos, ¿no? Para que operen estas coberturas es condición general que exista un daño directo indemnizable. O sea, había que buscar dónde están esos 2 puntitos, ¿no? Bien. Ahora, equipo de contratistas, ¿no? Tenemos el incendio, la explosión, no hay robo, pero puede cubrirse, actos maliciosos, impericia, negligencia, error humano. Después tenemos error de diseño, terremoto, inundación y tempestades, equipo de contratista. Después viene obra civil en construcción y montaje, ¿no? Es muy similar la cobertura. Vean cómo las dos no cubre actos maliciosos, pero puede ser cubierto. Y esta última es material o mano de obra defectuosa y en el montaje es error de diseño. Déjame ver si está, sí, error de diseño. Entonces vean, aquí ya para terminar, en obra civil se va a cubrir incendio, explosión, cortocircuito, robo, asalto. Puede solicitarse la cobertura de actos maliciosos. Se cubre impericia, negligencia, error humano, material o mano de obra defectuosa y todas estas adicionales, ¿no? Que se pueden solicitar. Tenemos para solicitar desde
error de diseño, propiedad adyacente, RC extracontractual, terremoto, inundación, tempestad. Y aquí hay un 2. Están excluidas los gastos hechos para rectificar la falla original. ¿Y cuál es esa? La de diseño. Entonces ahí te dice que están excluidos los gastos aun cuando tú la compras. Y finalmente la de montaje tiene las mismas coberturas que las de obra civil y construcción. Van muy parejas. Se compran todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje. Y entonces con este cuadrito podemos ver que, por ejemplo, en montaje no hay material o mano de obra defectuosa. Tienen que ser especialistas, ¿no? Y después en las opcionales, aquí las tenemos, y pueden pedir en pérdidas consecuenciales, pérdida de beneficios anticipados. ¿Cuál sería? A lo mejor un retraso donde les van dando anticipos, ¿no? Y ellos dentro de los anticipos, pues tienen calculados sus gastos de sus materiales y todo lo demás, pero ahí llevan algún margen de utilidad. O sea, el negocio le debe de dar a todos, no solamente para los empleados, sino tiene que generar un valor agregado para los dueños. Entonces, es extraordinaria esta presentación por la cual me permití que este tercer video tratara sobre el marketing de las pólizas paquete. Y como una muestra, tomé los seguros de ingeniería de la aseguradora GNP, donde vimos obra civil en construcción, equipo de contratistas, rotura de maquinaria, equipo electrónico, calderas y montaje. Y después vimos este concentrado donde fuimos viendo primero los conceptos y después las diferentes coberturas de cada uno de ellos. Primero fue rotura de maquinaria, equipos de presión, primero fue rotura de maquinaria, calderas, equipo electrónico, equipo de contratistas, obra civil en construcción y montaje, que eran las características representativas de cada seguro. Aquí lo tenemos, ¿no? Y después en el segundo cuadro, pues son los principales riesgos cubiertos de cada uno. Así que con esto vamos a dar por terminado la presentación, ¿no?, de la unidad temática que tiene que ver con el seguro de diversos, ¿no? En donde se ven los seguros misceláneos, que es la tiendita donde hay de todo, de chile, de dulce y de manteca, pero que son seguros que se venden, que son coberturas necesarias y que son coberturas que, aunque nosotros no tengamos una dimensión completa, se usan en todas las empresas. Después vienen los ramos técnicos, ¿no?, que son el ramo de ingeniería, ¿no? Ingeniería y ramos técnicos. Y finalmente, ¿no?, vimos un ejemplo de la póliza paquete. Así que espero que esta nueva unidad temática que hemos tratado de explicar, ustedes la estudien, pero yo les pido, yo les ruego que por favor vean el video, porque a la hora de que yo voy bajando y explicando el video, en algunos momentos me detengo para ampliar, ¿no?,
para ampliar lo que puede ser importante. Así que si no ven el video, pues no necesariamente con el estudio del apunte técnico, pues podrá ser suficiente. Ya una vez que han visto ustedes la clase del lunes y la clase del miércoles, por separado en el foro voy a dejar la tarea del seguro de diversos y después de que entreguen la tarea vendrá el cuestionario de 30 preguntas sobre el seguro de diversos. Así que jóvenes, agradezco su atención, agradezco su paciencia por aquellas fallas cometidas en el video número 1, donde no supe incorporar los diferentes videos explicativos que yo les quise poner. Así que jóvenes, que pasen una buena noche y que todo suceda bien. Hasta luego.